Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias, segunda hora desde la mañana de Federico, hoy 31 de diciembre de 2014, último día de este año y ya Nochevieja en apenas unas horas. Nos vamos a comer las uvas, algunos ya, los más madrugadores, se la comieron ayer en esa prueba que normalmente se hace del reloj de la Puerta del Sol. El tiempo para hoy, lo cierto es que viene muy frío, se lo vamos a contar con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Hay alerta amarilla por fuertes rachas de viento en Gerona y el este de Baleares y por heladas en todo el interior peninsular, con temperaturas muy bajas en algunos puntos del país de hasta 10 grados bajo cero. Atención también en Canarias porque se esperan lluvias, aunque no van a ser demasiado importantes. Las temperaturas siguen bajando. En Madrid estamos ahora a 5 grados bajo cero y llegaremos hasta los 8. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife con 22 y son varias las provincias en alerta también por bajas temperaturas con termómetros de hasta 7 grados bajo cero, como es el caso de Granada. Hasta aquí el tiempo. Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. El presidente catalán ha ofrecido hace apenas unas horas su discurso de fin de año, el último de este 2014, sin desvelar si va a convocar elecciones anticipadas o no en la comunidad. Insiste, es necesaria la unidad y la fuerza y la lista única, por tanto, con los demás partidos separatistas que, por otra parte, siguen rechazando ir de manera conjunta con CiU. Artur Mas lo que sí avanzaba es que en las próximas semanas tomará decisiones complicadas no exentas de riesgos. Veremos qué significa esto porque seguramente que irá por el camino de los comicios, ya que ha marcado un plazo de 18 meses para la independencia de la comunidad. Insiste, como decimos, en esa unidad y lista única y también se atribuye el mérito del referéndum del 9 de noviembre, presume de nuevo de ello, dice que hubo muchos obstáculos pero que se superaron. Escuchamos al presidente catalán. En estas próximas semanas habrá que tomar nuevas decisiones complicadas y no exentas de riesgo. Camino hacia el 9 de noviembre estaba lleno de obstáculos, muchos externos y algunos internos. Todos, sin excepción, se pudieron superar. Todos. Si entonces no dudé en asumir personalmente las decisiones adecuadas, también lo haré en los próximos pasos que nos corresponde hacer como país. Aprovechaba también para criticar la querella de la Fiscalía contra el 9 de noviembre, pero como vemos, al decir que se ha superado todos los obstáculos para ese referéndum ilegal, no le vemos demasiado preocupado al presidente catalán por las decisiones judiciales que pueda tomar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que sí ha admitido a trámite las querellas, pero que todavía tiene que dictar una sentencia. Mientras, en el Gobierno se enfrentan a una posible rebelión en el Gobierno de Mariano Rajoy de los varones de las distintas comunidades autónomas tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fue bastante tenso y que generó varias críticas, entre otras de las comunidades como por ejemplo Madrid o en este caso la última en sumarse, Castilla y León. Vicente Herrera hablaba en estos términos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y lo único que estamos pidiendo es que no se nos penalice por haber sido ortodoxos, que una cosa es ser ortodoxos y otra cosa es ser tontos, que una cosa es ser buenos y otra cosa es ser tontos, que una cosa es ser leales y otra cosa es ser tontos. Y yo desde luego le digo desde aquí al señor ministro de Hacienda que no, que esas no son formas de tratar a una comunidad como la nuestra. Le acusaba de hablar de disparate y manipulación al ofrecer unas cifras que consideran las comunidades gobernadas por el PP que benefician claramente a Cataluña. Eso lo hemos venido contando en estas últimas fechas. No solamente les han perdonado Cristóbal Montoro los intereses de la deuda a Cataluña, también a otras regiones, sino que además en el caso catalán ha permitido que puedan presentar unos presupuestos que aumentan todavía más el gasto público y no reducen en absoluto las empresas públicas que dependen de la Generalidad. También el resto de presidentes autonómicos hacían ayer balance del año y ofrecían su discurso de fin de 2014. La presidenta se refería a la corrupción, un tema que ha estado muy presente en los diferentes discursos de los presidentes autonómicos, pero de una manera, en el caso de Susana Díaz, bastante ligera, porque apenas se limitaba a decir sobre la corrupción que es un cáncer letal y, por supuesto, no hacía referencia alguna a los seres fraudulentos o todos los casos de corrupción que afectan a Andalucía. Escuchamos a la presidenta de la Junta. Sé que no es tiempo ya ni de promesas, ni de pactos, ni de palabras, sino de hechos.
Ya no es tiempo ni de egoísmo ni de intereses partidistas, sino sacar a Andalucía y a toda España adelante. La corrupción es un cáncer letal para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Al decir que no es momento de egoísmos ni de intereses partidistas, quizá podría estar refiriéndose a esa crisis interna ahora mismo del PSOE, que ha cuestionado mucho el liderazgo de Pedro Sánchez, ella a la cabeza, por supuesto, Susana Díaz. El valenciano Alberto Fabra también se refería, por cierto, a la corrupción. Decía que la democracia necesita más que nunca hombres con altura de miras y, al igual que hacía el extremeño José Antonio Monago, tenía palabras para Podemos y Pablo Iglesias. No es el momento de la revolución, sino de la evolución. Debemos afianzar todo el progreso alcanzado desde la transición, sin dar pasos en falso que puedan provocar justo lo contrario. No podemos permitirnos retroceder ni un ápice a épocas superadas o que nos guiemos solo por sentimientos que nos conduzcan a modelos de Estado fallido. He manifestado públicamente que podría llegar a acuerdos con ellos siempre que se respetara mi única línea roja, que es lo mejor para Extremadura. Ahora bien, ese respeto que debemos cultivar también se lo merecen muchos españoles que no opinan en varias cuestiones como Podemos y a los que se les está faltando diariamente a su dignidad, a su compromiso y a su memoria en la lucha por las libertades y la igualdad. Y no nos gusta que nos traten como si fuéramos menores de edad. También Mariano Rajoy, por cierto, se refería ayer a Podemos, aunque como suele ser habitual en el carácter o en los discursos del presidente del Gobierno, sin nombrarles específicamente. Decía que surgen adanes por todas partes en unas declaraciones que se producían en la Junta Provincial del PP de Pontevedra después de que el presidente del Gobierno hubiera inaugurado el proyecto de la autovía del Cantábrico. Escuchamos a Mariano Rajoy. Ahora surgen por todas partes los adanes. Algunos que se creen que el mundo, la vida y la historia comienza con ellos. Si alguna vez llegasen a asumir algún tipo de responsabilidad de gobierno, el salto hacia atrás que daríamos después de todo lo que nos costó dar un salto hacia adelante sería ciertamente colosal. Y hoy en las páginas del diario El Mundo leemos una tribuna de Joaquín Leguina que también se refiere a Podemos y le responde en esa petición a Pablo Iglesias de acabar con el candado de la Constitución, lo que él considera el candado de la Constitución, que no es otra cosa que reformar la Carta Magna a su forma, como él desea. Dice Joaquín Leguina en este artículo que publica en el diario El Mundo que ni uno solo de los problemas económicos y sociales que golpean hoy a España tienen que ver con el texto constitucional y enumera los artículos que garantizan la libertad de los españoles gracias a esa Constitución del año 78. Afirma además Leguina que la Carta Magna no tiene sentido cambiarla ahora porque daría alas a los separatistas. Son algunas de las noticias del día. También tenemos que referirnos hoy a la última del régimen de los Castro porque se han producido nuevas detenciones de los disidentes unas semanas después de que Barack Obama anunciara que entablaba de nuevo relaciones con Cuba tras décadas sin hacerlo y que también tenía intenciones de levantar el embargo a la isla. Noticias que repasamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. En Cuba, los disidentes que pretendían escenificar una protesta contra los Castro continúan hasta ahora detenidos. Uno de ellos es el periodista Reinaldo Escobar, marido de la bloguera Joanny Sánchez, quien además se encuentra virtualmente en reclusión domiciliaria, es decir, que varios policías impiden que salga de su casa. La iniciativa había sido promovida por la artista Tania Bruguera, también detenida, y que había convocado a los cubanos a la Plaza de la Revolución para manifestar libremente sus ideas bajo el lema "Yo también exijo". Bueno, pues para que vean todos aquellos que se felicitaban por el hecho de que Estados Unidos de nuevo entablara relaciones con Cuba, diciendo que esto iba a suponer un cambio importantísimo en la isla, algo que ya se encargaba de desmentir el propio Raúl Castro al decir inmediatamente después de esa decisión de Barack Obama que mantienen sus principios, lo cual evidenciaba que iban a seguir produciéndose todo tipo de represiones en la isla y detenciones, como estamos viendo que han sucedido en las últimas horas. En nuestro país está de actualidad la corrupción, es uno de los asuntos sin duda que preocupa a todos los españoles, que ha marcado los últimos años y que va a marcar también el próximo 2015, y en este caso nos referimos a uno de los más importantes y es el que afecta a la infanta Cristina. El fiscal anticorrupción, en esa entrevista que ha concedido a Televisión Española, en la segunda entrega llega a defender de nuevo a la hermana del rey y dice que no tiene responsabilidades y que además no existen pruebas contra ella. Mientras los abogados de la infanta preparan un recurso contra el auto de apertura de juicio oral, el fiscal anticorrupción Pedro Rada
Orrak insiste en que no hay pruebas testificales ni documentales para sentarla en el banquillo. En la segunda parte de una entrevista en Televisión Española, Orrak vuelve a defender que el papel de la hermana del rey en Aizón, en la que participaba al 50%, no tiene responsabilidad penal y rechaza que le califiquen como su abogado defensor. Ninguna de los documentos que se intervinieron refleja la más mínima participación o vinculación entre la infanta y la gestión del Instituto Nos o de Aizón. La infanta, doña Cristina de Borbón, es socia de una entidad mercantil denominada Aizón SL, en la que no ostenta la administración ni de hecho ni de derecho. Ante el silencio de la Dirección Nacional, el Partido Popular de Palma de Mallorca estudia si pedir al rey la retirada del ducado a la infanta Cristina. Esta decisión se votará en un pleno municipal a finales del mes de enero. En el seno de la formación, muchas voces reconocen que existe malestar por este asunto. Desde el PSOE, por su parte, es al propio rey al que exigen que tome partido y un día más, en esta ocasión en boca de su secretaria de Igualdad, le piden que estudie seriamente el caso de su hermana. Carmen Montón. No es la primera vez que lo dice el Partido Socialista en boca de varios miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Nosotros hemos pensado que la infanta debía denunciar a sus derechos dinásticos y, en todo caso, el rey tiene que planteárselo seriamente. Es la postura del Partido Socialista y lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Ayer el periodista Fernando Onega presentaba su libro sobre el rey. Entre otras cosas, desvelaba ante los periodistas que, según su versión, la que le ha dado el propio rey, la que él publica en ese libro, Juan Carlos ha sido el que ha intentado que su hija, la infanta Cristina, renuncie a los derechos. Contradice otras versiones que se han estado dando hasta ahora de periodistas muy prestigiosos que han estado siguiendo muy de cerca el caso de la infanta Cristina, como es Eduardo Idna o Esteban Urreitieta, y también lo que se ha estado contando o filtrando a través de Zarzuela a los distintos medios, y es que han intentado por parte de la Casa Real, ahora mismo con el rey Felipe a la cabeza, que sea la infanta la que renuncie a los derechos dinásticos, pero que lo ha intentado el rey Felipe, algo que niega, como decimos, este periodista en el libro que publica. Según el periodista Fernando Onega, el rey le pidió a su hija que renunciara a sus derechos dinásticos. Al parecer no lo hizo personalmente, sino que envió a 2 emisarios a Estados Unidos para hacerlo en su nombre. Uno era el jefe de la Casa Real y el otro un directivo de Telefónica. Así lo revela en su libro Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, en el que ofrece la versión del padre de Felipe VI y que contrasta con la versión que hasta el momento se ha publicado de los hechos. Según Onega, el rey le ha trasladado su profundo dolor por una situación que califica de duro golpe por el engaño y por la desobediencia. El cargo que llevan habéis hecho lo que habéis hecho por el bien de la causa. Es preciso que la infanta renuncie a sus derechos dinásticos. Se le responde más o menos, tomo nota, y hasta hoy. Ha sido el rey Juan Carlos y no el rey Felipe, después de haber hablado ambos, de que el rey Juan Carlos haya dicho, eso déjamelo a mí, que soy su padre. Bueno, también difícil, por otra parte, el ver cómo Juan Carlos, en este caso, no hablaba directamente con su hija, difícil de creer, como decimos, y que se limitaba a enviar a 2 emisarios, cuando es difícil que no existiera una relación tan cercana entre ambos como para simplemente pegarle un toque telefónico y decirle directamente que renuncie a los derechos dinásticos. Pero bueno, es la versión que ofrece, como decimos, este periodista en su libro. Les hablamos ahora de lo que afecta directamente al caso Nos, porque el juez Castro tomaba ayer la decisión de rebajar en 1 millón de euros la fianza que ha impuesto a Iñaki Urdangarín. El juez del caso Nos, José Castro, ha decidido rebajar la fianza civil solicitada a Iñaki Urdangarín de los casi 15 millones de euros a los 13,5. En un auto aclaratorio, el magistrado da la razón al todavía duque de Palma al reconocer que, como ya le ocurrió hace 2 años, se olvidó de detraer el IVA. La defensa de Urdangarín había presentado un escrito solicitando la aclaración del auto en relación con la fianza pedida al duque de Palma y que de la cuantía se restara el IVA ingresado. Hasta 9 directivos de la cúpula de Caja Madrid, entre ellos Miguel Blesa, cobraron 15 millones de euros de forma irregular entre 2007 y 2010. Así consta en el informe que el FROB ha remitido a la Fiscalía y que revela que todos ellos pactaron gratificaciones e indemnizaciones. Llegaron incluso a subirse el sueldo hasta un 26% en 2008, aprovechando el cese de uno de los miembros del órgano de dirección de la entidad. Estas percepciones excesivas que recibieron llegaron a causar en la Caja un agujero adicional de más
más de 9 millones de euros. Entre otras preguntas sobre la mesa, las que están ahora son que ha fallado en los controles ahora mismo, porque estamos comprobando cómo hay irregularidades que se cometieron entre los años 2007 y 2010 y que no se están conociendo hasta ahora, hasta el año 2014, y llama la atención que en este caso el Banco de España, por ejemplo, la CNMV o los propios controladores de las cajas no alertaran sobre lo que se estaba produciendo en estas entidades. De corrupción tenemos hoy varios asuntos que abordar, una nueva ristra de noticias que afectan a diferentes formaciones. Empezamos por la que directamente apunta a Izquierda Unida y a la familia de Tania Sánchez. El padre de Tania Sánchez, candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, ha reconocido en la comisión de investigación que firmó en calidad de teniente de alcalde los expedientes que autorizaban a contratar a su hijo a pesar de que la ley lo prohíbe por la relación de parentesco. El todavía concejal de Rivas ha dicho que no informó en el consistorio de ese parentesco porque todo el ayuntamiento lo sabía. Héctor Castro obtuvo entre 2002 y 2008 más de 1.200.000 euros de dinero público. La Junta de Andalucía ha recurrido el último auto de la jueza Laya en el que pedía documentación para investigar las principales empresas públicas de la región. El gobierno de Susana Díaz acusa a la magistrada de instruir en el caso de los ERE fraudulentos una causa general contra la Junta. Además, ha recurrido también otro auto en el que Alaya censuraba las ayudas millonarias concedidas a extrabajadores de Delphi. Vicent Gabaldá, exalto cargo de Unió, ha sido imputado acusado de falsificar contratos y facturas para una cadena de clínicas dentales. Junto al exdirigente, la Guardia Civil ha detenido a otras 2 personas. Según las investigaciones, los arrestados falsificaban facturas y documentos para atraer inversores y engañar a entidades bancarias. Gabaldá ya fue condenado en el pasado por financiación irregular en el caso Pallerols. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reconoce haber recibido regalos de Feria Valencia y señala que es una costumbre y un hábito en muchas empresas y en política. La Popular, que es presidenta de su patronato, ha criticado el informe de la intervención de la Generalidad, ya que, según ha recordado, se trata de una empresa privada. Barberá ha negado, sin embargo, que haya cobrado sueldos o dietas. Es verdad que en determinadas fechas, bien sea la celebración en Miranto o en Navidad, pues sí se ha recibido los obsequios. Pues quizá habría que preguntarle a todos los políticos de España de cualquier signo. Bueno, y nos llega un teletipo que dice que un grupo de inmigrantes ha conseguido acceder a Melilla tras un nuevo salto a la valla. Se trata de al menos una treintena de personas en el segundo intento de asalto en 24 horas. Ayer lograron además llegar a la ciudad española unos 100 inmigrantes. En distintos grupos han intentado hoy entrar en Melilla, formados por unas 800 personas. Nos referimos también a la actualidad que nos llega desde Grecia. Seguimos muy pendientes de esa convocatoria electoral para el 25 de enero en una campaña, por cierto, que va a ser muy dura con todos los partidos políticos enfrentados a Syriza, ya que es el que ahora mismo encabeza las encuestas. En Grecia, la campaña electoral ha arrancado dividida entre los partidarios de Syriza y el miedo a quedar fuera de Europa. En nuestro país, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular, Rafael Hernando alertaba de la inestabilidad que supone una convocatoria de elecciones anticipadas. El socialista César Luena espera que la situación de Grecia no se repita en España y desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares presume de que Syriza es un partido hermano. Lo que ha sucedido en Grecia es un fenómeno de inestabilidad que al final puede causar puede tener graves consecuencias para el proceso de recuperación en el que en estos momentos está la Unión Europea. Es que no quiero ni imaginarme ningún escenario similar al griego. No es un riesgo, sino que es una oportunidad. Syriza es un partido hermano de Izquierda Unida. Bueno, esto viene por el enfrentamiento último que ahora sí mantienen Izquierda Unida y Podemos de atribuirse el mérito, no sabemos muy bien de qué, por el hecho de que Syriza esté ahora mismo encabezando las encuestas en Grecia, ya que parece que se mostró ayer bastante molesto Alberto Garzón, el que podría liderar en el futuro Izquierda Unida, por el hecho de que Syriza solo respondiera, o el líder de Syriza, Tsipras, solo respondiera a Pablo Iglesias en su felicitación en Twitter por encabezar ahora las encuestas y que se vayan a convocar elecciones en Grecia. Esto ha sentado mal a Izquierda Unida, que, como decimos a través de Llamazares, recuerda que se trata de un partido hermano de Izquierda Unida. El eurodiputado de Podemos, por cierto, Pablo Echenique, habla de esta cuestión en una entrevista en el diario El Mundo, habla de Grecia y dice concretamente que las primeras elecciones de España son en este país, en el país heleno, que los destinos de España y Grecia van de la mano y que Syriza mostrará que no
caos. También se refiere a otras cuestiones como es, por ejemplo, alianzas futuras con el PSOE y dice que no se van a producir ni ahora ni nunca. Y de otro país del que también estamos muy pendientes, de Venezuela, tenemos que fijarnos no solo por lo que se refiere concretamente a Caracas, sino también porque se trata de un país que siempre han defendido los de Podemos, los dirigentes, además son asesores del gobierno de Venezuela, que ahora mismo está en una situación muy complicada por esa crisis que él mismo ha provocado, por el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y que ahora intentan solventar reduciendo algo los gastos, pero ya sabemos que esto va a significar de nuevo más dureza para la población, que además se enfrenta a una situación de violencia extrema en el país. Venezuela es el segundo país más peligroso del mundo por detrás de Honduras, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. En 2014 hubo casi 25.000 homicidios, 68 al día, lo que supone un 4% más que el año anterior. El pasado viernes el gobierno venezolano se vio obligado a inaugurar un nuevo cementerio en Caracas después de que solo en diciembre hubiera 364 fallecidos de manera violenta en la capital. Nicolás Maduro ha lanzado un plan de recuperación ante el desabastecimiento que vive el país. En los próximos 4 años pretende impulsar una reforma fiscal y optimizar el gasto público mediante la creación de un Estado Mayor que controlará el mismo. Este miércoles se han reanudado las labores de rescate de los cuerpos del accidente de AirAsia. Las autoridades de Indonesia ya han confirmado la localización del avión accidentado el pasado domingo con 162 personas a bordo. El aparato se encuentra en el fondo del mar de Java. El sonar de uno de los barcos que participaban en las labores de búsqueda lo ha encontrado a unos 3 kilómetros de la zona donde se avistaron el martes los restos de la aeronave y también los primeros cuerpos. Hasta el momento se han recuperado 6 cadáveres. Los trabajos continúan a pesar del mal tiempo. 2 marineros albaneses han fallecido durante las labores de remolque del ferry incendiado en el Adriático. Hasta el momento el balance de víctimas tras el suceso es de 10 muertos, aunque se desconoce la cifra exacta de desaparecidos. Las autoridades sospechan que había inmigrantes ilegales a bordo, ya que entre los rescatados hay personas que no figuraban en el registro oficial. Las primeras investigaciones apuntan al exceso de carga como causa de la tragedia. La aplicación de transporte Uber ha cerrado su servicio en España después de haber recibido la orden judicial que ordenaba su cierre inmediato. Los responsables alegan que quieren cumplir la ley, pero no descartan reabrir el servicio en un futuro con un modelo alternativo. Lo cierto es que el pasado 25 de diciembre Uber dejó de dar servicio de manera involuntaria. Las operadoras y las tarjetas de crédito cortaron la comunicación al ver que la cumpliendo el mandato judicial. Uber está valorada en 41.200 millones de dólares. El director de la ISESCO, el organismo de la Organización para la Cooperación Islámica que funciona como la UNESCO y que critica que la mezquita de Córdoba sea católica, es un exalto cargo del Partido Socialista. Según publica el diario La Razón, Abdusamad Romero ha estado también relacionado con Izquierda Unida. Se convirtió al Islam en 1980 y se trasladó a estudiar a la Meca. A su regreso a España fundó en un pueblo de Granada el Centro Cultural Azagra, que es un espacio de 127 hectáreas que cuenta con mezquita propia con capacidad para 1.000 personas. Pues de ahí quizá esté la respuesta a que ahora mismo estén apoyando a la Junta de Andalucía, también por supuesto por otros motivos, para que expropien nada menos que la mezquita a la Iglesia Católica. Y ahora es momento de viajar y lo hacemos como siempre en estas fechas con Iberia. Silvia. Y en señal de gratitud hoy, que es último día de este 2014, Iberia quiere desearles un feliz año nuevo y que 2015 sea un año de éxitos, donde esperamos Iberia su compañía de referencia. Así que feliz año nuevo y felices vuelos con Iberia. Bueno, y como siempre empezamos ya la tertulia en unos minutos. Les recomendamos que nos hagan llegar su opinión. Vanessa, ¿cómo pueden hacerlo? Si quieren que escuchemos su opinión en tiempo de tertulia, Maite, nuestros oyentes pueden llamar al 91 409 0503, 91 409 0503, escribir en nuestro Twitter @eslamanana de FJL o enviarnos un correo electrónico a eslamanana@esradio.fm. La ganadora del lote de productos Lola que sorteamos cada día hoy es Dora García, de La Coruña. Enhorabuena a Dora y vamos enseguida ya con la tertulia. Feliz Navidad. Es Radio.